Hola a todas y a todos, bienvenidos un día más al canal Tras la Niebla. Espero que el vídeo de hoy os guste. He probado a poner la voz en off. La verdad que los subtítulos me estaban costando un poco de coordinar y no acababa de sentir que fuera 100% la manera de llegar a vosotros. Así que he probado esta manera a ver qué tal. Ya me diréis en comentarios. Y bueno, en el vídeo pues me podéis ver haciendo un Murdoku. Como ya visteis en otros vídeos, es básicamente un libro que hace como si fuera un sudoku, pero en vez de con números son personas que han cometido pues un crimen y hay que descubrir al verdadero asesino, por así decir. Y básicamente pues estoy con una lista de Spotify de tipo lofi, intentando pues relajarme y sentir el momento, que es muy importante. Y tengo una velita también pues que me ayuda un poco a que el olor del ambiente pues sea más satisfactorio. La verdad que soy una persona un poco nerviosa y tengo que calmarme y centrarme mucho cuando hago las cosas porque me disperso. Entonces intento crearme un ambiente cómodo. Aunque mi mesa es un poco desastre, me siento cómoda, no por nada, porque lo tengo todo a mano. Y por eso os digo que en los blogs veréis que es una vida real y funcional. Porque al final yo tenerlo todo guardado y recogido, pues me complica mucho la existencia. Porque no me resulta fácil, digamos. Aunque lo veo muy bonito y me encantaría ser así, pero me cuesta mucho y ahora mismo pues tengo que priorizarme y tengo que priorizar mi comodidad. Y bueno, pues os dejo con el Murdoku y básicamente marco en rosa y verde los lugares donde pueden y no pueden sentarse y ya con el lápiz voy haciendo las suposiciones. Aquí veis a mis bebés que los sacamos a pasear. Aquí estoy haciendo otra de las cosas que me gustan mucho porque me ayudan muchísimo a centrarme en lo que estoy haciendo y no perder el foco, que es el diamond painting o pintura de diamantes. La verdad que es una cosa que me obliga a estar muy pendiente, pues porque tienes que ponerlos bien en la línea, no equivocarte con el color. Entonces es una cosa que me está sirviendo mucho. Hay muchos diamond paintings de Disney y demás, pero este pues en particular era una foto de mi padre, que lo que hicimos es con una IA convertirla a tipo Pixar o estudio Ghibli, ahora mismo no sé. Y lo único que hice es en Amazon pedir que me crearan el diamond painting y básicamente pues lo estoy haciendo ya no solo por centrarme el foco, sino porque se lo quiero regalar a mi hermano mayor y porque yo tengo uno ya de mi padre y bueno, porque mi padre falleció pues este año, van a hacer 2 años. Entonces es una manera de tenerle con nosotros y tenerle presente en el día a día. Así que pues me entretengo de vez en cuando poniendo los diamantitos, que como veis pues es un poquito trabajo, pero está bien, sobre todo pues para ayudar a desconectar la cabeza y centrarte, como digo, en lo que estás haciendo y en el ahora, que como sabéis pues para mí es ahora muy importante, porque una de las cosas que tiene el TLP, el trastorno del límite de personalidad,
es que estás todo el rato con la cabeza pensando y repensando cosas que han pasado o que no han pasado pero podrían pasar, y al final es una sobrecarga mental que necesitamos parar. Entonces esto me ayuda mucho pues a pararla. Y de fondo pues tengo puesto Mimicidios, que son crímenes reales narrados por Mimi XXL, una persona que la verdad me gusta, no sé cómo narra y cómo describe. Y pues ya digo, entre tener que estar súper fija en lo que estoy haciendo y ponerme esto de fondo, pues como que me ayuda un poco a relajar la mente. No sé vosotros cómo hacéis para parar un poco de pensar, o si tenéis otros hobbies. Espero que me indiquéis por comentarios y nada, os dejo aquí con el trocito de vídeo que queda. Este día fue después de mi sesión de bienestar y aproveché que tenía que recoger unos zapatos y unos libros para grabaros un poquito. La verdad que todavía me da un poco de vergüenza, así que os dejo unos pequeños clips y también os enseñaré después los libros que me compré. Y bueno, pues aquí os estoy enseñando los más destacados. Pues estos son los libros que me compré. Realmente yo ya tenía el tercero, pero por un error que no lo miré bien, realmente es porque la sobrecubierta, como veis, anuncia la serie de Netflix, pues no me fijé que era el tercero. Pero bueno, más libritos a casa. Y aquí pues me llegó un paquete que no recordaba, y es que estoy suscrita a la colección de novelas inolvidables de Salvat y lo había pausado durante unos meses. Así que este es la reanudación de los envíos, y me enviaron parte de un Book Nook, que ahora es muy moderno esto, y es el de Aladdin, y os voy enseñando un poquito las partes y ahora os enseñaré también los libros. Normalmente en cada envío envían 5 libros. Aquí también me enviaron el personaje del Book Nook, que es Aladdin. Entiendo yo que más adelante me enviarán a Jasmine. Y bueno, pues os voy a enseñar los 5 libritos. La verdad que creo que la colección son unos 90 libros en total o así, o me quiere sonar. Y estos son unos 50 o 52. Bueno, la verdad que hay bastantes, y
Me parecieron tan bonitos que creo que los necesitaba, así que me suscribí y aquí estamos. Aquí aprovecho para enseñaros cómo llevo la colección. Ya digo, me suscribí en cuanto salió porque es mi infancia, ¿no? Y este es el primer book nook que enviaron, que es de La Bella y la Bestia. Yo no soy muy manitas, así que me sacó un poquito de quicio el tema de montarlo, pero bueno, lo conseguí. Así que os voy a enseñar también que tiene lucecita y nada, poco a poco intentando no perder la paciencia. ¿Dónde está la gaviota? Aquí. El jueves aprovechamos que hacía algo de calor para quedarnos en casa con el aire y con los perritos, así que decidí limpiar la torre porque hacía tiempo que no lo limpiaba. Y bueno, Rocky metiendo la nariz por el medio, es un cotilla. No os he presentado a los perritos, pero bueno, al fondo está Sarabi, este negro es Rocky y la pequeñita es Atenea. Así que bueno, me pongo a limpiar la torre. Os voy enseñando un poco cómo la limpio, pero cada uno tiene sus trucos. Yo la verdad que, excepto ponerme la linterna en la cabeza, la voy limpiando sobre la marcha conforme creo que es lo mejor. Si alguien sabe cómo limpiarla o algún truquillo, pues que me diga. La verdad que se acumula muchísimo el polvo en los ventiladores y la parte de abajo porque no le da el aire. Y bueno, como veis, soy mi señora pegatinas porque me encanta tener pegatinas de todo lo que me gusta cerca y así recordarme pues que hay cosas que me gustan y que no se me olvide nunca. Bueno, aquí os enseño los cepillitos del soplador de aire. Con esto luego yo le doy al ventilador que habéis visto al principio para que vaya soltando un poco la pelusa enganchada. Y nada, ahora es darle un poquito con el soplador para que vaya soltando lo que está vacío. Y luego ya cuando quito la torre de aquí, le paso el aspirador al puff y paso también para el suelo. Así que os dejo con el clip. Bueno, aquí os enseño la ensaladilla rusa que estoy preparando. Se me olvidó empezar a grabar con vosotros, pero bueno, la base es patata hervida cortada a trocitos y huevos duros también cortados a trocitos. Ahora lo que hago es limpiar las zanahorias y guisantes del bote de Lidl, esto lo compro en Lidl, y básicamente intento cortar las zanahorias baby en trocitos pequeñitos y nada, os voy dejando con los vídeos y contándoos un poco por encima. Si alguna vez oís ruido en estos voz en off, es porque los perros siempre están conmigo y se mueven, hacen ruidos, son animales.
Bueno, pues como veis intento cortarlo lo más pequeñito posible. Si hay algún trocito que ya está pequeño lo dejo conforme está. Y ahora os enseñaré el tamaño de los guisantes porque hemos probado algunos otros de otras marcas y no han acabado de gustarnos. Nos gustan así pequeñines que se notan pero no te llena todo el sabor de guisante. Y como veis ahí los tengo a mis pequeños bien atentos por si se me cae algo. Otra de las cosas que le añadimos a la ensaladilla rusa son las aceitunas. Nosotros le ponemos aceitunas rellenas de anchoas porque le da como ese toque salado. Realmente yo sal solo le pongo a la patata y al huevo antes de empezar a añadir los guisantes y las zanahorias, porque luego ya con las aceitunas y el atún pues creo que se queda ya bien de sabor y no se pasa de sal. Así que os voy enseñando cómo corto las aceitunas, que las hago también pequeñitas, ¿no? A rodajas, y cómo voy añadiendo el resto de ingredientes. Aquí, después de haber cortado las aceitunas y limpiar un poquito el banco, voy a darles una pequeña zanahoria a cada uno porque están muy pendientes y creo que se han portado bien. La verdad que nunca les había dado zanahoria así y les ha gustado, o sea que bien, ¿no? Un snack más para ellos. Aquí en esta casa comemos todos. Ahora tenéis un clip del atún que utilizamos. Básicamente usamos el más barato para la ensaladilla porque no, o sea, le notas el sabor, pero no lo degustas como tal. Y lo único que hago es quitar el aceite y o bien con las manos o bien con un cuchillo desmigo un poco el atún y lo dejo caer. Y bueno, la lata les tocará a los pequeños porque están ahí súper pendientes del olor. Aquí me he quedado parada y ahora llevo un guante porque aunque las latas se supone que llevan abre fácil y no cortan, una es muy torpe y sí, me he cortado abriendo una lata de atún. Es lo que hay. Soy torpe y creo que eso no tiene solución. Y como ya os había anticipado, las latas van para los peques. La verdad que se las suelen llevar ellos a su sitio y se la disfrutan. Les dejo un ratito. Atenea aquí esperaba que yo se la aguantase, pero cuando se la dejo caer, se ha caído al revés y Sarabi estaba aprovechando para intentar quitársela. Aquí me ha apetecido dejaros un poco el ruido de fondo porque no hay mucho así fuerte. Solo se oyen las latas de los pequeños. Y bueno, la mayonesa que utilizo para la ensaladilla es la Musa, porque al señor P solo le gusta esta para la ensaladilla. Y la verdad que hace buen sabor. Así que ahora vais a ver cómo voy mezclando un poco todo y lo emplato en un tupper gigante. El bote de Musa queda poquita mayonesa, así que no os enfadéis porque vuelvo a meter la cuchara. Ya sé que eso no se debe hacer, pero es que ya no quedaba nada y era todo para esta ensaladilla. Y bueno, pues decidme si os gusta escuchar este ruido de fondo más que la música o que vaya intercalando un poco. Y como os digo, esto al final es aprender juntos.
Aquí ya tengo el tupper gigante. Lo compré expresamente para la ensaladilla porque sé que hay gente que lo pone en una fuente, pero no me gusta que se quede así en la nevera porque como que coge olor. Y ahora pues es echarlo en el tupper, intentar pues que haya mayonesa en todo y repartirlo bien. La verdad que me he pasado otra vez haciendo ensaladilla, pero bueno, al señor P le gusta mucho, así que al final acaba comiéndosela toda. Bueno, y ahora que ya está todo en el tupper, cerramos y a la nevera. Y mañana estará súper lista. Y quiero que adivinéis de quién es cada lata, porque han hecho obras de arte. A ver si podéis adivinarlo. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Os agradezco que lo hayáis visto y dejadme en los comentarios qué tal vuestra semana. Un abrazo y no olvidéis, one step at a time y sanar sin prisa.